Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 16 de abril y comenzamos con el repaso diario de las noticias más destacadas del día. En Ellín se han detectado 12 nuevos casos en la última semana. Sube también la incidencia acumulada en más de 6 puntos, situándose en 39,6 casos por cada 100.000 habitantes. Una persona se cae desde una azotea en la calle Antonio Cifuentes. Se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. Los vecinos sospechan que intentaba colarse en alguna de las terrazas. Comisiones Obreras hace balance de estos últimos 4 años. Afirman haber tenido una intensa labor y muy marcada por el último año debido a la pandemia. El ayuntamiento tiene problemas con la burocracia para ampliar el contrato o hacer una licitación nueva para cumplir con su compromiso de que la recogida de basura sea todos los días del año. La plantilla de Televisión Ellín participa en una charla de primeros auxilios impartida por Cruz Roja sobre cómo actuar en caso de emergencia, haciendo especial hincapié en atragantamientos o paradas cardiopulmonares. En Ellín se han detectado 12 nuevos casos en la última semana. Sube así la incidencia acumulada en más de 6 puntos, situándose en 39,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Hemos pasado de ningún nuevo caso en la semana del 22 al 28 de marzo, a 10 del 29 al 4 de abril, a 12 en la última semana del 5 al 11. Suben los casos, al igual que la incidencia acumulada tras la Semana Santa. El hospital aumentó ayer en un hospitalizado por infección de COVID-19, 4 pacientes ingresados en cama convencional y respecto al miércoles que teníamos 3 casos. También el ayuntamiento ha decidido suspender la celebración de las fiestas patronales de las pedanías de La Horca, Mingojil, Agra y el Rincón del Moro para el ejercicio del año 2021 según una resolución de alcaldía. Y ayer, sobre las 7 de la tarde, pues un hombre cayó desprendido de este edificio desde la azotea, al parecer, porque estaba manipulando la antena, y la farmacéutica Maite López pues vio cómo pasó y escuchaste, ¿no? Estábamos dentro en el despacho, Paloma y yo, estábamos ahí comentando una cosa y de pronto oímos un ruido y dice Paloma, ay, me aparece un trueno, no sé qué, ya salí y lo que vimos fue el cable colgando y el chico aquí tumbado de lado. Estuvo aquí un rato, le atendieron unos hombres que estuvieron aquí con ellos y luego ya él mismo por su propio pie se sentó en el pollato de la farmacia. Y ya le dimos unas gasas para que se curara y todo eso, el chico hablaba perfectamente, lo único que se quejaba que le dolía mucho el lateral y un hombre llamó a la policía, a la ambulancia y ya la atendieron aquí. Le hicieron que se tumbara en el suelo porque él no quería, dice que estaba ahí sentado, que estaba bien, dijeron que no, que se tumbara en el suelo y ya llegó la ambulancia, pues le puso su collarín y todo lo demás. Y vinieron los servicios de urgencia rápidamente, ¿no? Vino primero la policía y luego ya al ratito los servicios de urgencia. Y bueno, ¿cuáles fueron vuestras primeras impresiones? Pues yo la primera vez que pensé es que digo, un hombre se ha ahorcado, porque vi el cable colgando y el hombre en el suelo, digo, pues, se ha ahorcado, digo, pero no, al final fue eso, que estaba, no sé qué estaría haciendo, pero vaya. ¿Y qué comentan los vecinos? Los vecinos comentaron eso, que no es la primera vez que corta el cable por lo visto de la antena, y que se ve que estaría cortando, se resbalaría y se caería. Lo que dicen los vecinos, yo otra vez no lo sé. Yo me imagino, Maite, que será la comidilla, ¿no?, de la farmacia. Hoy todo el mundo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado ayer? Pero fue verdad, pero como cuentan ya de todo, pero vamos, lo que se vio fue eso. De todas maneras, espero que esté, bueno, yo creo que estaba bien, porque ya te digo, se sentó él por su propio pie y todo. Y sorprende que de esta altura no le pasara tanto. No pasara nada, yo digo, tiene que tener un montón de musculatura. Y también que se agarraría al cable, que es lo que yo creo, se agarró al cable, que fue lo que más paró la caída. Pero sonó. Un buen golpe, todo sangrando, la cabeza sobre todo la llevaba chorreando. Pues Maite, muchas gracias y esperemos que todo quede en un susto. Esperemos. El herido se encuentra ingresado en el Hospital Comarcal de Ellín con diagnóstico reservado según el SESCAM. Televisión Ellín ha podido conocer que las lesiones a causa de la caída son neumotórax, varias costillas rotas y un derrame. Vecinos del edificio especulan con la posibilidad de que se estuviera descolgando alguna de las terrazas para acceder.
Y este es el cable que, al parecer, como nos cuentan los vecinos, se intentó cortar, ya que denuncian que en varias ocasiones les cortaba el cable de la televisión, la persona que se cayó al vacío. Los vecinos no quieren hablar por miedo, ya que pues escuchaban numerosas peleas y temen que sean personas peligrosas los que habitan en esa vivienda, sobre todo la persona que se cayó desde este edificio. Y este es el cable que intentó cortar y parece ser que se agarró a él para salvar la vida. Comisiones Obreras mantiene una reunión en la sede comarcal de Ellín con los delegados para hacer un balance de estos 4 últimos años. Con la presencia del responsable comarcal, Roque García, y la secretaria de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste, que ha mostrado su intención de presentarse para las elecciones a los próximos 4 años. Comisiones Obreras ha mantenido una asamblea en la sede comarcal del sindicato con 10 delegados de la localidad, no han sido más por la pandemia, a los que les ha trasladado un balance de estos últimos 4 años. Hoy hemos venido a tener una asamblea con delegados y delegadas de la comarca para presentar nuestro balance de estos 4 años, del trabajo de estos 4 años, para anunciarles, aunque ya lo saben porque ya hemos hablado con ellos en algunas otras ocasiones, pues efectivamente que vamos a concurrir de nuevo, vamos a la reelección tanto de la secretaría, yo como secretaria provincial que he ejercido este cargo durante otros 4 años, voy a volver a concurrir para ser reelegida, para seguir desarrollando nuestro proyecto de trabajo en estos próximos 4 años. Habrá cambios en la ejecutiva, que todavía es pronto para desvelar. Pero queremos seguir con el trabajo que hemos comenzado, que comenzamos con un proyecto que comenzamos hace 4 años y que evidentemente pues, en tan poco tiempo es difícil desarrollar. Yo definiría estos 4 años que hemos pasado pues de 2 maneras: intenso en el trabajo y raro por el último año que llevamos pasado, que nos ha obligado este año de pandemia pues a reinventarnos un poco, porque hemos tenido que trabajar de distinta manera como lo veníamos haciendo. A raíz de la maldita pandemia que estamos atravesando, pues bueno, hemos tenido que reforzar esfuerzos porque hemos tenido ERTES, hemos tenido ETOP, hemos tenido ERES, solicitudes de información, no solamente de la afiliación, sino de la ciudadanía en general, de muchas situaciones que se encontraban, que pusimos en su día una línea 900, por la cual pues, resolvimos muchas dudas de ciudadanos y trabajadores con arreglo a sus distintas situaciones que hemos venido atravesando. Queremos tener esta reunión con los delegados y delegadas porque es fundamental pues que ellos participen del proyecto. Las comarcas han sido fundamentales para nosotros, para esta ejecutiva y para mí como secretaria general, y por lo tanto queremos dar participación a las bases, a los delegados y delegadas de a pie que están en las empresas, que son nuestra voz, que son nuestros ojos en las empresas y que conocen pues realmente cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Porque además estos 4 años lo que hemos hecho es intentar visibilizar en la medida de lo posible las necesidades que tiene la clase trabajadora de nuestra provincia. Hemos intentado que el papel, que quede palpable, que quede patente el papel de la clase trabajadora para construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Y fíjate que la pandemia, en parte, ha puesto en evidencia la importancia que tiene el capital humano, la importancia del valor del trabajo. Hemos visto que cuando una sociedad se para y cuando las cosas van mal, realmente quien la saca adelante pues son los trabajadores y las trabajadoras. Son esos servicios esenciales y son los servicios públicos que nos hacen iguales a todos. Se vuelve a presentar otra vez como responsable a la Secretaría General de Comisiones Obreras de Albacete, y luego posteriormente vamos a tener una asamblea con delegados y delegadas de la comarca, en el cual pues bueno, se va a hacer un pequeño resumen de estos 4 años que hemos pasado y cuáles son las propuestas a futuro que a nivel provincial pues tiene el sindicato. La negociación colectiva, lo decía Roque, la negociación colectiva está paralizada hoy en la provincia. Está claro que es un mal momento.
Está claro que venimos de una situación en la que la pandemia ha hecho mella en muchos sectores, pero esto hay que abordarlo y tendremos que pactar con la patronal cómo remontar, cómo salir de esa crisis. Tendremos que pactar la recuperación para que también a los trabajadores les llegue. No vamos a renunciar a las subidas salariales, que tendrán que ser pactadas y tendremos que ver cómo se hace, y en seguir avanzando en derechos laborales. Roque apuntaba algunas cuestiones, tendremos que abordar el teletrabajo, la digitalización y otras cuestiones que de verdad van a venir a cambiar y a modificar el mundo del trabajo, y todo esto lo tendremos que hacer desde la negociación colectiva. Esta pandemia nos ha traído cosas que creo que se van a quedar, y se van a quedar pues como es el teletrabajo, que es algo que inicialmente antes de la pandemia se veía muy poquito, y ahora en los distintos convenios que vayamos negociando, pues es algo que tendremos que negociar de cara a que los trabajadores pues vean cómo se tienen que realizar pues bueno, las distintas tareas y cómo se va a reflejar eso en sus derechos con arreglo a los distintos convenios que se les correspondan, ¿no? Hemos tenido como cosas raras, pues bueno, que antes no hacíamos normalmente videoconferencias, y estamos hinchados durante este año de tener que hacer reuniones con videoconferencia, ¿no? Esperemos que ahora con la vacunación pues podamos ya un poco llegar a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, y que las cosas vayan volviendo un poco a la normalidad. Los retos a los que se enfrentan en los próximos 4 años son el desempleo juvenil, la renovación generacional del sindicato, conseguir una igualdad real y efectiva y reforzar los planes de igualdad. Trabajar también en los convenios de empresa, la formación o el cambio de modelo productivo. Otro de los temas importantes para nosotros pues va a ser abordar el cambio de modelo productivo, y esto lo tendremos que hacer no solo en lo laboral, sino también en lo sociopolítico. Desde Comisiones Albacete llevamos años pidiendo a la patronal, a las instituciones, a las distintas administraciones públicas y junto con los agentes sociales, los sindicatos más representativos, un pacto estratégico por la recuperación económica de la provincia, un pacto económico que recoja compromisos políticos importantes para atraer proyectos empresariales y proyectos económicos que den un impulso a la provincia de Albacete, que creen empleo de mejor calidad. Hay sectores estratégicos que va a haber que desarrollar en los próximos años, como es el sector de las energías verdes, como puede ser el tema de la rehabilitación de la vivienda, o el tema de la digitalización, hablábamos antes, cuestiones todas, la sostenibilidad, la movilidad. Son sectores que pueden generar mucho empleo en nuestra provincia y que tienen que venir acompañados de pues un plan de las administraciones públicas con los agentes sociales para determinar de alguna manera qué empresas, qué proyectos se pueden asentar en nuestra provincia. El sector de la logística va a ser también muy importante, las infraestructuras, todo eso es fuente de creación de empleo. Pensamos además que creación de empleo de calidad, y por tanto pues el desarrollo de todos esos sectores tiene que ir de la mano de los agentes sociales. Desde el inicio de la pandemia se ha creado una red de atención para tramitar ayudas, problemas con los ERTE o la gestión con la seguridad social. Otro de los temas importantes para nosotros pues va a ser abordar el cambio de modelo productivo, y esto lo tendremos que hacer no solo en lo laboral, sino también en lo sociopolítico. Desde Comisiones Albacete llevamos años pidiendo a la patronal, a las instituciones, a las distintas administraciones públicas y junto con los agentes sociales, los sindicatos más representativos, un pacto estratégico por la recuperación económica de la provincia, un pacto económico que recoja compromisos políticos importantes para atraer proyectos empresariales y proyectos económicos que den un impulso a la provincia de Albacete, que creen empleo de mejor calidad. Hay sectores estratégicos que va a haber que desarrollar en los próximos años, como es el sector de las energías verdes, como puede ser el tema de la rehabilitación de la vivienda, o el tema de la digitalización, hablábamos antes, cuestiones todas, la sostenibilidad, la movilidad.
Son sectores que pueden generar mucho empleo en nuestra provincia y que tienen que venir acompañados de pues un plan de las administraciones públicas con los agentes sociales para determinar de alguna manera qué empresas, qué proyectos se pueden asentar en nuestra provincia. El sector de la logística va a ser también muy importante, las infraestructuras, todo eso es fuente de creación de empleo. Pensamos además que creación de empleo de calidad y, por tanto, pues el desarrollo de todos esos sectores tiene que ir de la mano de los agentes sociales. Hemos tenido casos de que para cobrar el ERTE han tardado bastantes meses en poder cobrarlo. El hecho de hemos atendido multitud de personas en el sentido de a la hora de poder ponerse en comunicación con las oficinas de desempleo para hacer cualquier gestión administrativa en la seguridad social, de eso pues nos hemos hinchado. Hemos dado pues desde aquí pues el correo electrónico, números de teléfono e incluso a veces pues hemos tratado nosotros a través de nuestros medios ponernos en contacto con las distintas administraciones. Pero la casuística que se ha visto a nivel nacional se ve reflejada, lo que pasa es que en menor medida por el tema de la población que tiene la comarca de Ellín. Según los datos de Comisiones Obreras, los ERTE en la comarca han descendido en el último año. Hace un año aproximadamente había como demandantes de empleo en la oficina de Ellín 7.117 personas. En esos demandantes de empleo es donde entran tanto aquellas personas que han entrado en ERTES como aquellas personas que están buscando una mejora de empleo o con todas aquellas personas que quieren trabajar por primera vez. Entonces, esa es la cifra total de todos estos trabajadores que te estaba comentando, y a fecha de hoy hay 6.972. Quiere decirse de que hemos tenido una disminución de personas que han estado en ERTE de aproximadamente unas 545 personas. Entonces, en ese sentido, sí se está notando pues que ha habido, no todas, porque hay muchas empresas que todavía siguen en ERTE, pero que ha habido empresas en la comarca de que han ido rescatando a los trabajadores del ERTE. Según los dos representantes sindicales, si le pusiéramos rostro al desempleo, este sería el resultado. Hay otra foto fija que también te podría comentar a fecha de hoy. ¿Cuál es el rostro de una persona que ahora mismo esté en desempleo? Pues no te puedo decir exactamente las cifras, pero porcentualmente sería una mujer, y una mujer entre 40 y 55, 60 años. Ese sería el rostro de una persona ahora mismo, el mayor tanto por ciento que se encuentra en la comarca de Ellín. En cuanto a los datos provinciales, normalmente la brecha de género es alta. El porcentaje de mujeres en desempleo pues está a lo mejor en un 64-65% con respecto al de los hombres. Evidentemente, los sectores más feminizados son el sector servicios, por ejemplo, hablamos de las empleadas de hogar que decía antes Roque, y son no solo los que tienen los empleos más precarios, sino donde más ha afectado esta crisis económica y social provocada por el COVID. Por lo tanto, siendo un sector feminizado, es lógico que esa brecha de género sea muy elevada, que lo ha sido siempre, porque no solo últimamente, sino que incluso antes de la pandemia la brecha de género en el empleo era bastante elevada. Entonces, bueno, pues ahí habrá que intentar también y ser muy contundentes para que las administraciones públicas pues pongan en marcha políticas activas de empleo que ayuden a bajar esa brecha de género, tanto en el empleo como en los salarios, y que bueno, pues ayuden a recualificar a las mujeres para volver a reinsertarse en el mercado laboral. El Ayuntamiento de Ellín se había comprometido a que la recogida de basura se realizara los 365 días del año. Han topado con problemas legislativos para poder llevarlo a la realidad. En el tema de recogida de basura todos los días, pues la voluntad está manifiesta, lo que pasa es que luego siempre topamos con la administración, con la burocracia y con el seguimiento normativo de las leyes que regulan no solo el aspecto vinculado en las dos leyes que leí anteriormente, sino al tema de contratación pública. Desde hace unos años estamos sometidos a unas reglas para la gestión de contrataciones,
en las que hay que tener muy claro las posibilidades de ampliación de un contrato existente. En este caso, el contrato del que disponemos en estos momentos actualmente en nuestro municipio está vinculado a una ley concreta que es la más restrictiva para poder hacer modificaciones de todas las que han habido. Han habido 3 leyes y bueno, en concreto esta era la más restrictiva con la que nos podíamos enfrentar. Se está trabajando tanto técnicamente como jurídicamente por los diferentes departamentos del ayuntamiento para poder habilitarlo lo antes posible, pero es difícil de encajarle concretamente en las posibilidades que establece de ampliación de contrato para poder desarrollar ese trabajo. No ven adecuado sacar una licitación de un servicio de recogida para un único día. Continúan estudiando las circunstancias. Lógicamente suponen licitaciones nuevas y una licitación estar supeditada a que una segunda empresa pudiera hacer una recogida un día a la semana, creemos que no es el mejor camino. O sea, es decir, no porque tengamos ningún interés manifiesto en que sea la empresa que ya realiza la gestión los otros 6 días de la semana, sino porque sería muy complicado el poder determinar dónde estarían en el servicio de inspección, por ejemplo, las confusiones que pudieran haber en cuanto a quién es el responsable de la situación del estado de un contenedor, quién lo ha roto, una empresa u otra, y nos dificultaría muchísimo la gestión. Pero vuelvo a repetir, en este caso se está trabajando jurídicamente para ver cómo vincularlo a una a una modificación del contrato actual que en estos momentos tenemos en nuestro municipio. Y hoy en Televisión Ellín tenemos una visita, la visita de Cruz Roja, ya que pues, nos van a dar unas nociones de primeros auxilios por si hubiera cualquier emergencia. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a explicar? Nada, pues a petición de Antonio, vio importante a raíz del vídeo del entrenamiento de la chica que atendieron la Guardia Civil en el área de servicio, que era importante pues para vosotros tener unas nociones básicas, porque para un curso de primeros auxilios falta mucho tiempo, pero vamos a hacer una pequeña introducción de lo esencial para que en el día a día podáis tener un poco más de defensa a la hora de atender alguna situación de urgencia. Empezaremos con la conducta PAS, primordial, que los pasos a seguir, como sería protección, proteger, avisar y socorrer, los pasos a seguir para atender cualquier situación. De ahí pasaremos a la posición lateral de seguridad en aquellas personas que estén inconscientes pero respiran y tienen pulso. Y haremos una pequeña introducción de lo que sería la RCP con las compresiones y las limitaciones que hoy día tenemos a raíz de la pandemia, que nos limita sobre todo el tema de las insuflaciones, por supuesto, el contacto del boca a boca ahora totalmente limitado. Y por último hablaremos del atragantamiento tanto en adultos como en lactantes, que tenemos aquí el pediátrico para practicar aquello, y que tengáis así pues un breve resumen un poco de lo que sería en el día a día, situaciones que os puedan surgir y poder atenderlas. ¿Y cuáles son las emergencias más comunes o que más os encontráis? En el ámbito así cotidiano, pues sobre todo el atragantamiento, las imágenes de la Guardia Civil atendiendo a aquella chica y que por suerte consiguieron salvarle la vida, eso en el día a día se da con bastante frecuencia, y conociendo esta técnica, la maniobra de Heimlich, podríamos revertir la situación y que la persona pues vuelva a respirar y desobstruyamos la vía aérea, por supuesto. Y bueno, otras situaciones así que se nos pueden presentar, por supuesto, también son pues cualquier parada cardíaca, donde tienen unos conocimientos que hay que ir entrenando para no perder la práctica sobre la relación de compresión y insuflaciones. E insisto, omitimos las insuflaciones en tiempos de pandemia sobre todo, pues poder revertir la situación de parada, intentar salvarle la vida a la persona y que vuelva a tener pulso y se mantenga con nosotros, por supuesto. Pues muchas gracias y nos ponemos manos a la obra para coger estas nociones de Cruz Roja que podrían salvar vidas. Pues creo que lo más importante que hemos aprendido es que, tienes que analizar la situación, ver lo que pasa a tu alrededor, muy importante, y asegurarlo todo, y ser consciente si la persona respira, si no respira, si está consciente, si no, para hacerle lo de, no sé exactamente cómo se llama, pero en plan la posición fetal de toda la vida. Y también el tema de la reanimación, que parece mucho más sencillo de lo que es, pero no
es complicado pillarle el ritmo y la velocidad, porque a mí, por ejemplo, si le doy muy rápido, le doy muy fuerte. Entonces tiene que estar una cosa ahí entre medias. Pues yo creo que es muy importante tener las nociones mínimas de los primeros auxilios, creo que es algo que deberíamos saber todos, porque en cualquier momento podemos encontrarnos con una situación así y es importante saber cómo hay que actuar, principalmente para salvar una vida. Es muy importante porque no sabes cuándo puede pasar algo a alguien de tu alrededor o a ti mismo, porque también nos han enseñado cómo hacer, si te atragantas y estás tú solo, cómo puedes liberarte de eso que te está obstaculizando las vías respiratorias, y la verdad es que es muy importante. Lo más así relevante quizá que ahora pues, con la pandemia no podemos hacer la maniobra del boca a boca que dicen, entonces hay que hacerlo todo presionando en la zona para volver a respirar y pues quizá eso ahora mismo es importante por la situación en la que nos encontramos. Bueno, la verdad es que bastante bien, como todos por esos nervios, a lo mejor esas pequeñas risas que siempre se suscitan así por las situaciones que puedan acontecer, pero en el fondo, por supuesto, interesados en las nociones básicas que hemos visto, que son vitales de cara a luego una situación real, poder revertirla y hablar de que la persona sobrevive a que la persona no ha llegado a conseguir esa supervivencia. Desde aquí, pues, si podemos lanzar un poco a la ciudadanía en general, a la población de Llín y con localidades vecinas, que en toda la medida que puedan, pues que se interesen por realizar un curso de primeros auxilios, porque aunque no se vayan a dedicar profesionalmente a ello, en el día a día podemos salvar bastantes vidas con un poquito que hagamos aplicando primeros auxilios, por supuesto. Y vamos a conocer la información meteorológica. Mañana parece ser que las previsiones apuntan a que habrá lluvia, pero en esta época del año no nos podemos fiar del todo porque abril es un mes que la inestabilidad impera en nuestra meteorología. Pero vamos a conocer la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana sábado en la provincia de Albacete tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas. Ya por la tarde se irán formando nubes de evolución y no se descartan chubascos dispersos en el sureste. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Las máximas serán de 17 grados en Tobarra, Albatana y Albacete capital, 16 en Onturi, en Ellín y 15 en Fuente Álamo. Soplará viento flojo del norte y del noreste que dejará intervalos más intensos durante las horas centrales de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y tenemos con nosotros a Javier González, el secretario general de UGT en la provincia de Albacete. Le vamos a plantear por diferentes cuestiones relativas al empleo, también a las empresas. Muy buenas y bienvenido, como siempre, a Televisión Ellín. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, esta semana tuvimos reivindicaciones, ¿no? Tanto vosotros como comisiones obreras, ¿no? Con ese lema de ahora sí toca, ¿no? Defendiendo y, bueno, sobre todo reivindicando, ¿no? Esa que se termine con la precariedad laboral, con la temporalidad y la estacionalidad, ¿no? que tenemos, y sobre todo lo vemos en la comarca y hemos hablado muchas veces de ella. Sí, porque además es fruto de esa reforma laboral del 2012 y ahora en este momento donde ya empezamos a hablar de reactivación económica, de un nuevo tiempo, pues se tiene que hacer en las mejores condiciones y creemos y consideramos que es el momento de establecer las medidas más adecuadas en torno a conseguir un marco legislativo adecuado para que la creación de empleo que vayamos a realizar a futuro pues sea sustentada sobre las premisas de estabilidad y de además que sea un empleo con derechos, ¿no? Que es fundamental, no como está pasando en la actualidad, que tenemos, bueno, en 2012 se denostaron con esa reforma laboral los derechos laborales de los trabajadores a un nivel muy importante y vimos que solo servía para esa destrucción de empleo, puesto que ahora estamos o vamos a afrontar en los próximos meses y esperanzados estamos en esa tan ansiada recuperación, pues es el momento de ponernos a trabajar y de conseguir esa legislación más adecuada a la nueva situación que debemos enfrentar. Por eso le recordamos al Gobierno que cumpla con lo acordado con los agentes sociales, que nos pongamos a trabajar de una vez por todas, que se derogue la reforma laboral
o por lo menos los aspectos más lesivos de la misma, que afectan negativamente a los trabajadores, y podamos poner un futuro esperanzador a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. Creo que es este el momento y no se nos puede dar más largas. En un primer momento el Gobierno de España explicó que no iba a derogar la reforma laboral, sino que iba a poner parches, no iba a reformar algunos artículos. Ahora sí que tiene esa posición de derogar la reforma laboral. Me imagino que estaréis contentos, ¿no?, los sindicatos obreros. Bueno, vamos a ver, estamos necesitados de compromisos cumplidos, ¿no? Por eso decía que este es el momento. Las concentraciones que estamos realizando todos los días 11 en la capital de provincia va dirigida precisamente a exigirle al Gobierno que cumpla con los acuerdos a los que llegó en época pre- y postelectoral, ¿no? Como las subidas del salario mínimo interprofesional para el 2021 hasta los 1.000 euros, y que además siga esa proyección hasta los 1.200 euros como marcan las directivas europeas, que de una vez por todas nos pongamos a trabajar y demos la estabilidad necesaria al sistema público de pensiones, que es fundamental para garantizar las pensiones del presente y del futuro. Y evidentemente esa derogación de la reforma laboral que tanto daño ha hecho, pues es el momento de sustituirla por una legislación negociada en el seno del diálogo social entre empresarios, sindicatos y gobiernos, para que tengamos una legislación adaptada al momento, para afrontar estos meses donde se va a hacer una apuesta importante por la recuperación. Nos están informando desde el Gobierno que van a llegar una cantidad muy importante de dinero para reactivar la economía, y evidentemente eso tiene que repercutir en el empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país. Es fundamental y este es el momento de hacerlo, no es otro. Eso te iba a preguntar por esos famosos fondos de resiliencia que Pedro Sánchez el otro día hizo una declaración de intenciones en una rueda de prensa, una conferencia que ofreció a la ciudadanía, y me explicó casi cerca de 1 millón de empleos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Si aún no sabemos claro dónde van a llegar esos fondos, dónde van a ir destinados y si nos van a llegar sobre todo a nuestra zona, que es lo que nos interesa. Bueno, yo hacer previsiones de empleo, pues eso es más de la parte política, ¿no? Lo que sí es importante es que van a llegar una cantidad de recursos pues muy importante en estos momentos, ¿no?, que tiene que repercutir en la sociedad, en el tejido productivo, en la reactivación económica, y el reparto pues se tiene que hacer de forma consensuada, ¿no? Las autonomías, en este caso, las entidades locales, tienen también que decir algo, y los agentes sociales evidentemente pues tenemos que aportar lo nuestro, pero evidentemente lo más importante es que el reparto sea lo más ajustado a las necesidades posibles y que tenga el mejor de los impactos en nuestra economía, puesto que hemos pasado y estamos pasando todavía, por desgracia, pues una situación muy difícil provocada por una pandemia que nadie esperaba y que ha derivado en una crisis económica sin precedentes. Por eso esa cantidad de millones que nos han informado de que van a llegar, pues se tiene que gestionar de la mejor manera posible para tomar el impulso necesario y que podamos crear ese 1 millón de empleos, y si puede ser alguno más, mejor, pero en condiciones de estabilidad y de condiciones laborales adecuadas, y no de la precariedad y la vulnerabilidad que teníamos hasta el momento en el entorno laboral, que eso sí que es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras. Hablábamos hace muy poquito, cuando teníamos sobre la mesa los datos del desempleo del mes de marzo, sobre cuánto queremos que se prorrogue, ¿no?, esos ERTEs, esa medida, ¿no?, ese escudo social, y ha dicho Pedro Sánchez, ¿no?, que las medidas del escudo social se prorrogarán 3 meses más del estado de alarma. ¿Son suficientes? ¿No lo son? Quizá la economía no se arregle en 3 meses. No, evidentemente la economía no se va a arreglar en 3 meses. Si alguien cree que eso va a ser así, está totalmente equivocado. Yo creo que la recuperación tiene un horizonte todavía mucho más lejano, pero sí que vamos a empezar a trabajar en esa línea y vamos a ver resultados, pero en tanto en cuanto podamos contener la pandemia, tengamos las garantías sanitarias suficientes para que la reactivación económica sea total. Y evidentemente aún queda para eso, ¿no? Hemos incrementado el ritmo de vacunación, que lo consideramos fundamental para fortalecer esa recuperación, y evidentemente lo de 3 meses o incluso más pues va a depender de cómo vaya evolucionando la situación.
3 meses pues es una prórroga, pero yo creo que se debe extender tanto como sea necesario, como la situación en la que nos encontramos persista de pandemia sanitaria, y evidentemente es una herramienta que ha dado muy buenos resultados. También es verdad que ya se están previendo herramientas para los trabajadores y trabajadoras que, pese a que han a la herramienta o la aplicación de la herramienta de los ERTE, pues finalmente se quede sin empleo, ¿no? Se están estableciendo líneas de ayuda por parte de la Junta de Comunidades que van de en torno a los 300 y 400 euros en función de si tienes cargas familiares o no, para apoyar a esos trabajadores que, aunque tengan prestación, va a ser compatible con la prestación, pues pierdan definitivamente su empleo, que la herramienta de los ERTE pues no sirva, que en todos los casos no va a servir, pero evidentemente lo que hace falta es establecer medidas de protección de los trabajadores e incentivar el mercado laboral con nuevos proyectos y fortalecer y apoyar los que tenemos para que puedan absorber esa demanda de empleo, que es muy importante que se cree en los próximos meses para fortalecer nuestra economía y poder salir de la situación de crisis económica que estamos. Porque, Javi, pongo yo el supuesto, termina el estado de alarma, pasa un periodo, el que sea, ¿no?, hasta que se determine que se mantengan los ERTE, pero la comunidad autónoma puede legislar sobre actividades económicas, por ejemplo, como el cierre de la hostelería, que hemos visto en algunos momentos, ¿no?, dependiendo de la situación epidemiológica, cosa que haría que, por ejemplo, el tercer sector pues se viera muy afectado, como estamos viendo. Sí, evidentemente se van a poner en marcha tantas medidas como sean necesarias, porque no nos podemos relajar, no nos podemos engañar, ni podemos atender a quimeras que no se ajustan a la realidad. Tenemos que terminar con esta pandemia, y mientras que persista el riesgo tenemos que establecer las medidas necesarias para contener al virus. Evidentemente ahora las tenemos que ir compaginando con medidas de reactivación económica, siempre con el sustento de la seguridad, que es lo más importante, pero tenemos que apostar por ir reactivando nuestra economía, por ir fortaleciendo poco a poco los procesos productivos y generando empleo, ¿no? Incorporando a esos trabajadores que están en ERTE y en definitiva poniendo a punto el motor de la economía, puesto que estamos en una situación muy difícil, ¿no?, producto de esa crisis económica que estamos padeciendo. Pero evidentemente, si tenemos que marcar prioridades, primero la salud. Vamos a terminar de una vez por todas con esta pandemia, y después la economía, con las garantías necesarias, puesto que es el momento de empezar a salir de esta situación, ¿no? No sé si tenemos los datos de los ERTE que hay, sobre todo en nuestra zona o en la provincia, pero ¿sabéis si o tenéis esa previsión que, como decían antes, que no te gustaba hacerlas, pero cuando se levanten los ERTE, sea el momento que sea, nos pegaremos un duro golpe o no? ¿O esos trabajadores se reincorporarán a la actividad habitual? Hombre, la idea del ERTE es que precisamente dar la flexibilidad necesaria que necesitan esas empresas para, en una situación de crisis, poder, digamos, descargar un poco la carga económica que tienen e ir reincorporando esos trabajadores conforme vayan recuperando la actividad. La inmensa mayoría de los procesos productivos se van a recuperar, pero habrán algunas empresas que no puedan superar la situación en la que nos hemos encontrado, porque el sector pueda ser más o menos afectado. Evidentemente, en la provincia, con datos de la semana pasada, había todavía 4.500 ERTEs activos que afectaban a 20.000 personas aproximadamente. De esos, muchos están ubicados en la comarca de Llín, y evidentemente en otro escenario estaríamos hablando que ese empleo se habría destruido ya a través de los mecanismos que teníamos, como eran los expedientes de regulación de empleo, y muchas empresas se hubiesen perdido porque no hubiesen podido solventar esa situación, no sobrepasar esa situación de crisis en la que se encuentran, y habían tenido que ir al concurso de acreedores con la desaparición de esas empresas que son tan importantes para nuestra tierra. Y evidentemente es una herramienta que ha dado esos resultados tan buenos, pero también somos conocedores que algunas empresas no van a superar la situación y terminarán por acudir a los expedientes de regulación de empleo o al concurso de acreedores, evidentemente. También hoy desde UGT nos habéis enviado una comunicación, ¿no?, que reivindicáis el registro salarial, ya que pues
¿no? Decís que es obligatorio y que las empresas deben tenerlo, así es que advertir, ¿no?, a las empresas que deben de tener ese registro salarial. ¿Por qué es necesario y, sobre todo, por qué es útil tener el registro salarial para ver esa brecha salarial? Bueno, este registro salarial es de obligado cumplimiento por la puesta en marcha de la Ley de Igualdad Retributiva de hace unos días. ¿Y por qué es necesario? Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Hay que comprobar que por igual trabajo un hombre y una mujer en una determinada empresa perciben el mismo salario. Todos conocemos que la brecha salarial en Castilla-La Mancha y en España todavía tiene un porcentaje altísimo, ¿no? Además, nosotros sacamos una campaña que cuando llega el mes de noviembre, pues las trabajadoras empiezan a trabajar gratis, ¿no?, en las mismas condiciones que sus compañeros, pues tienen un salario bastante inferior al que tienen los hombres, y para comprobar que eso no exista, ¿no?, que eso no ocurra en las empresas, pues qué mejor que tener un registro salarial de hombres y mujeres, para que la autoridad en este caso pueda comprobar que no hay una discriminación de este tipo. Por igual salario se debe percibir el mismo salario y evidentemente se tienen que romper esos techos de cristal también, ¿no? Las mujeres tienen que acceder en igualdad que los hombres a los puestos de dirección y a desarrollar las funciones directivas que puedan desarrollar en función de su cualificación, y ese es el objetivo que nos tenemos que marcar, ¿no?, la igualdad entre hombres y mujeres para una sociedad moderna como la nuestra, y que da muchísimo trabajo que hacer. Nosotros en Albacete, junto con el resto de agentes sociales y Diputación, Ayuntamiento y otras organizaciones que se van sumando, pusimos en marcha el Observatorio de Igualdad, y es ver el impacto que tienen las políticas de igualdad en las distintas empresas e instituciones de nuestra provincia, para ver cómo se van implementando esos planes de igualdad y cómo se van desarrollando dentro de las empresas, precisamente para romper los techos de cristal, para terminar con la brecha salarial y terminar con los suelos pegajosos también, donde la mujer pues no puede desarrollar su carrera profesional, y evidentemente creo que es un objetivo que nos favorecerá como sociedad, porque lo lógico es que por igual trabajo, igual esfuerzo, igual salario. Porque el registro salarial no es publicar las nóminas de los trabajadores, ¿no?, sino hacer una media por mismo trabajo, ¿no?, diferenciado por sexos, horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Explícanos un poco cómo funciona. Evidentemente será igual que el registro horario, ¿no?, tener un registro de los salarios que perciben cada trabajador para disposición de la autoridad laboral, para que se pueda comprobar que no existe esa discriminación, que no existe esa doble escala salarial, ¿no?, para comprobar que las políticas de igualdad se están desarrollando conforme a la legislación en cada empresa. Entonces es fundamental disponer de un registro, que además van a haber auditorías donde se puedan comprobar que eso está así, con la intención de ir trabajando en la eliminación, en la reducción, en la eliminación de esa brecha salarial, de esa doble escala salarial que en muchos casos todavía se da, incluso en la administración. Javier González, muchas gracias por habernos explicado algunas dudas que nos planteamos desde Televisión Ellín, y muchas gracias por tu presencia. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado un día más para informarse desde estos servicios informativos de Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.